Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios, esta mañana. Bendiciones, bendiciones. Hoy vamos a ver la única forma certera de ser guiado por el Espíritu Santo es a través de la oración. Dios mío, estaba estudiando yo la oración de Jabes, de alguien que tuvo un principio tan duro y tan difícil. Bendiciones los que ya están entrando a nuestro en vivo, pasando por aquí rapidito para compartir contigo la palabra que el Señor me ha dado el día de hoy. Estaba estudiando los 4 pedidos de Jabes, Dios mío. Y yo decía, Señor, qué barbaridad. Y nosotros como pueblo de Dios no entendemos. Está tu palabra revelada, pero nosotros no entendemos la importancia de la oración. La oración es la gota sobre la roca. Lo que no consigas obrando, lo vas a conseguir orando. Nos vamos a Primera de Crónicas. Por favor, no podemos compartir un devocional sin la palabra. Busca tu Biblia, Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 4, desde el verso 9 al 10. Bienvenidos los que ya están con nosotros. Soy la pastora Belkis Hua del ministerio Antorcha Encendida a las Naciones. Y hoy vamos a ver, pasando por aquí rapidito para dejarte un devocional. Hermosa palabra que el Señor me ha entregado hoy estudiando yo. La oración de Jabes. Dije, Dios mío, ¿por qué tu pueblo no entiende la necesidad de orar? La necesidad de pararnos, de parar la vida, de detenernos un momento a clamar y hablar con el Señor. La oración de Jabes tiene una revelación. Hay 4 pedidos en su oración. Ya hay 4 pedidos en la oración de Jabes. Sin oración no hay comunión. Sin oración no hay revelación. A mí que nadie venga a decirme, Dios me habló, me reveló, Dios me dijo, pero nunca, esas no son gente de oración. No. Dios se revela a la gente que está en lo íntimo. Dios se revela a la gente que está en el secreto. Dios se revela a la gente que detiene la vida para estar con Él. Hay momentos que tú tienes que parar cosas para poder estar con el Señor, para poder hablar con Él, para poder comunicarte con Él. Necesitamos detenernos. Dios mío, hay gente que a veces está turbada y está turbada porque no ora. Está turbada y no ve respuesta porque no se detiene a hablar con su papá. Bendito sea el Señor. Tú tienes un Padre en los cielos. Tú no estás solo en la tierra. Si entendiéramos eso, Dios mío. La oración es la gotera que rompe la roca. Eso es la oración. La gotera que está todo el tiempo ahí. Hay rocas que pueden ser muy grandes, pero si tiene una gotera, con el tiempo, esa roca va a romper. La oración es la mandaria que se está dando a la pared. Le estás dando constantemente y cuando menos te lo imagines, esa pared cae. Eso es la oración. La oración es comunicación con Dios. Me llama la atención que Jabes, su nombre, ya estaba dando un dictamen sobre él. Recuerda que los nombres en la palabra no es, oh, bueno, yo me llamo fulana, yo me llamo, no. Los nombres en la palabra tienen un significado. ¿Qué significa? Que tiene algo que ver. Algo trae Dios con una persona al cual se le pone un nombre. Jabes significaba doloroso y hacedor de tristeza. Dios mío, este hombre fue marcado desde que nació. Bendiciones, pueblo de Dios. No importa cómo alguien te marque, lo que alguien diga, lo que alguien exprese, no importa, nada importa si tu oración tiene vía directa con Dios. Si tu oración no tiene estorbo, porque hay oraciones que no son respondidas porque tienen estorbo. Como pastora, hay oraciones que están estorbadas delante de Dios. Que por más que tú oras y oras, revisa qué cosa puedes tener tú delante de Dios que tu oración no es respondida. Hay estorbo en la oración. Hay estorbo en la oración. La práctica del pecado es estorbo en la oración. ¿Qué digo? La práctica de pecado estorba tu oración. Practicar un pecado es algo que tú haces constantemente. Eso estorba tu oración. Dios mío. Pecados ocultos estorba tu oración. Llamar a Dios cuando de última hora, cuando me hace falta, estorba tu oración. Falta de integridad en el corazón estorba tu oración. Te estoy diciendo antes de hablarte de la bendición de la oración, que puede estorbar tu oración. Compartiendo mi devocional contigo esta mañana. Sí. No importa la condición en la que tú estés, si tu oración llega al trono de la gracia, tu oración será respondida. Pero si algo está obstaculizando tu oración, revisa eso antes de preguntarle al Señor, ¿por qué no me respondes? No será
que hay cosas que están estorbando tu oración? Dios mío santo. Jabes tenía un dictamen, era doloroso y hacedor de tristeza. Así nació Jabes. Así lo llamaron cuando él nació, porque el parto fue doloroso. Pero me llama la atención que Jabes cambia el dictado y el dictamen que sobre él fue establecido. ¿Sabes a través de qué Jabes lo cambió? A través de su oración. Ay, Dios mío. Sí. ¿Sabes que Jabes fue descendiente de los cananeos? Y luego se incorporó a la tribu de Judá. Fíjate, para que tú entiendas el contexto de Jabes. Santo, él estaba alejado de la ciudad de Israel, pero terminó siendo un hombre valeroso, dice la Biblia. ¿Sabes por qué? La oración. Él no hizo, la Biblia en la historia de Jabes no registra que él hizo nada más que la oración. La oración es lo que rompe la roca, es lo que rompe el corazón duro, lo que no has resuelto en tu vida a través de lo que con tus obras has hecho. Simplemente te falta la oración. Hoy yo vine a decirte eso de parte del corazón del Señor. Ya no hagas nada, solo ora. Ya párate de tratar de hacerlo con tus fuerzas. Ese asunto que tú estás tratando de lograr con tus fuerzas, ya sea con tus hijos, con tu casa, con tu descendencia, con tu marido, con lo que sea, tu economía, lo que sea que tengas en tu vida, que por más que tú has hecho y ves que no ocurre nada, el Señor hoy viene a decirte: párate, deja de obrar con tus fuerzas. Ay, Dios mío, deja de obrar con tus fuerzas y lógralo a través de la oración. Mira aquí en Primera de Samuel, antes de entrar en Jabes, estaba el rey David en un problema. Estaba el rey David en un problema grande. ¿Sabes cuál era el problema del rey David? Yo te lo voy a decir. ¿Sí? El rey David le llevaron sus mujeres y sus hijos cautivos. Nos vamos a Primera de Samuel capítulo 6, desde el verso 6 al verso 8 vamos a leer. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo a él, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se había fortalecido en Jehová su Dios. ¿Por qué estaban amargados? Porque se habían llevado a sus hijas y a sus hijos cautivos. Y el pueblo quería apedrear a David por lo que le había pasado a su pueblo y a su gente y a su familia. Ellos estaban amargados de espíritu, ellos estaban contristados, pero dice la palabra que David se había fortalecido en Jehová su Dios. Espérate. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Oh, Dios mío. ¿Sabes lo que era el efod en el Antiguo Testamento? El efod era la manera en la que el rey podía comunicarse con Dios para saber cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería que él hiciera. Me llama la atención que David no llamó a nadie. David llamó al sacerdote Abiatar y le dijo: tráeme acá el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David, escucha esto y subráyalo en tu Biblia, por favor. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios mío santo. Me llama la atención que siendo el rey, él no llamó al pueblo que lo quería apedrear. Él no buscó ayuda en hombre. Él no estuvo buscando ni corriendo detrás de nadie, ni llamando, ni mandando mensajitos por WhatsApp. Él sencillamente dijo: dame el efod. Dame el medio por el cual yo puedo conocer cuál es tu voluntad. ¿Sabes cuál es el medio? Irme el domingo a la iglesia a alzar las manos. No, irme a que el pastor ore por mí. Espérate, déjame ir a que el predicador nuevo venga y me ponga la mano y me llene de aceite. No. David no hizo eso. Lo podía hacer porque él era el rey y tenía a su disposición reyes, tenía profetas a su disposición. ¿Por qué no llamó al profeta Natán? ¿Por qué no le dijo: a ver, Natán, ven, ora por mí, dime lo que Dios quiere que yo haga? Hoy la gente corre detrás de todos los profetas. Así está hoy el pueblo de Dios, corriendo detrás de todos los profetas que se sientan en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. ¿Sabes por qué? Porque no hay crecimiento espiritual. Una persona cuando tiene madurez y crecimiento espiritual no corre detrás de nadie en ninguna circunstancia. Corre detrás del manto del Señor y se esconde allí hasta que su Dios le responda. Dios mío, cuando el rey David fue a tomar Keila, la ciudad de Keila, my God, el pueblo le dijo al rey David: no, yo tengo miedo, no me lleves allí porque mira cuánta gente hay. Pero el rey David oscureció sus ojos para ellos y dejó de escucharlos.
Y dice la escritura que el rey David se presentó delante de Jehová para tomar la ciudad de Keila 3 veces. Le dijo, tomaré la ciudad de Keila, oh Jehová. Y el Señor le dijo, ve que yo estaré contigo. Me llama la atención que él no llamó a nadie otra vez. No llamó a ningún rey, no llamó a ningún profeta. Él llamó a su Señor otra vez. Cuando él fue a tomar la ciudad de Keila, hizo lo que hizo en 1 Samuel capítulo 30. Llamó y buscó el efod para saber la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, para que los reyes supieran la voluntad de Dios, había que buscar el efod. Era como unas piedras que ellos tiraban para ellos saber cuál era la perfecta voluntad de Dios. El efod era una prenda sacerdotal especialmente utilizada por el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Era una prenda que ellos usaban para ellos saber cuál era la perfecta voluntad del Señor. Pero es que a ti te está pasando algo y la perfecta voluntad de Dios tú lo buscas en los profetas, en las redes sociales. Ya en las redes sociales tú no sabes, si no tienes discernimiento del Espíritu, tú no sabes ni quién es profeta, ni quién es adivino y tira las cartas. Porque es que los que son cristianos y son profetas se parecen mucho a los que tiran las cartas. Ahora va a venir un terremoto, ahora va a venir esto, ahora va a venir aquello, pero ninguno te busca la Biblia. Pero ninguno te da una palabra bíblica. O si no, parecen también ahora tenemos a muchos que dejaron de ser pastores y dejaron de ser evangélicos. Ahora son periodistas. Y las noticias que salen en la CNN van y te sientan y te abren un live para dártela a ti. Como si tú no tuvieras ojos para ver las noticias que está dando CNN. Pues ¿sabes por qué pasa eso? Porque la iglesia tiene su Biblia cerrada. Abre tu Biblia. Detente en la vida a hablar con tu Dios. Párate un momento para la vida. La vida hay que pararla. El afán de la vida hay que detenerlo y aprender a estar con Dios. Te di 2 pasajes bíblicos donde ves al rey David pararse, siendo el rey de Israel. Siendo el rey de Israel, teniendo profetas a su mando. Él podía llamar a Natán y decirle, a ver, dime, ¿qué hago ahora? Deja de llamar a la gente y aprende a hablar con tu Dios. La oración es el único medio certero. Escucha, no es otro medio que te estoy dando. No, la oración es el único medio certero. Te dije certero. ¿Sabes lo que significa la palabra certero? Que da en el blanco. La oración es el único medio certero por el cual tú puedas conocer, escucha, la palabra de Dios para ti. La oración es el único medio certero por el cual tú puedas conocer la perfecta voluntad de Dios para tu vida. La oración es el único medio certero por el cual tú puedas conocer qué quiere Dios que tú hagas, cuándo quiere Dios que tú entres, cuándo quiere Dios que tú salgas. La oración es el único medio certero por el cual tú tengas la perfecta guianza del Espíritu Santo sobre ti. Porque la señal que tú eres pueblo de Dios y que tú eres hijo de Dios, ¿sabe cuál es? Que el Espíritu Santo de Dios te guía en la tierra. No hay más señales de que tú eres hijo de Dios. No. No es los dones, no es el ministerio, no es que yo predique bien, no es que yo cante bien. La única señal que me difiere a mí de los hombres que no son creyentes y de que soy hija de Dios es que su Espíritu Santo me guía en la tierra. Y para eso yo necesito ser una mujer de oración y de altar. ¿Cómo está tu altar? Tu altar está encendido, escribe eso ahí. Tienes leña en el altar, escribe eso ahí. Ay, no, yo tengo que escribir eso. Ay, mi madre. ¿Cómo está tu altar? Tu altar está encendido, tu altar tiene aceite, tu altar tiene miel. Porque si tu altar, mira, en tiempos tan proféticos como los que estamos viviendo, en tiempos tan proféticos como los que estamos viviendo, que se están cumpliendo profecías que están en la Biblia. Estos son tiempos proféticos. La pandemia marcó el tiempo regresivo. Sí, en la pandemia el mundo entró en principios de dolores. Ay, santo sea su nombre. ¿Quién te dijo eso? El Espíritu Santo. ¿Dónde estabas tú que el Espíritu Santo te lo dijo? En oración. En la pandemia, en el tiempo de la pandemia, Él me habló y me dijo, óyeme, esta pandemia está marcando el tiempo y marcará un antes y un final. No se equivocó el Señor. Porque mira que ha pasado ya unos años y no paran las señales. Y lo peor, las señales bíblicas. Pero hoy tenemos a una iglesia dormida. Así que vine a decirte hoy, prepara el altar, prepara la leña para tu altar, prepara tu intimidad, prepara tu tiempo con Dios, aprende a hacer devocionales. Para tú hacer un devocional no necesitas ser universitario.
Ni necesitas ir a pasar un curso bíblico. No, para hacer un devocional tú solamente necesitas tu Biblia y un cuaderno. Empieza a estudiar la palabra. Aprende a comer la palabra. En internet puedes descargarte un devocional diario. Léelo. Diariamente léete un capítulo que te manda tu devocional. Mira qué fácil te lo estoy poniendo. Te la estoy dando regalada. Aprende a estar con Dios. Antes de salir corriendo a la vida, aprende a sentarte, a parar. Dios mío, Jabes tenía un dictamen de muerte. Jabes no tenía esperanza. Pero la oración de Jabes lo cambió todo. Eso justamente es lo que va a pasar contigo si tú oras. La oración va a cambiar el dictamen médico. La oración va a cambiar lo que dicen otros de ti. La oración va a cambiar la condición de tus hijos. La oración va a cambiar la condición de tu casa. La oración va a cambiar la condición de tu matrimonio. La oración va a cambiar la condición económica. Ay, Samaya, pero es que estás en silencio. Aprende a estar con Dios. Aprende a hablar con Él. Prepara leña para tu altar. Enciende tu altar. Dios está con la gente que tiene un altar encendido. Por eso mi ministerio se llama Ministerio Antorcha Encendida. Porque ¿qué significa antorcha encendida? Que donde yo voy, yo enciendo lo que estaba en oscuridad. Cuando Gedeón fue a la guerra para ganar, una de las armas que Dios le entregó a Gedeón fueron teas ardientes, antorchas encendidas. Dios mío, mira aquí a Jabes. No, prepara leña para el altar, porque yo te vine a decir algo. Como esté tu altar, estará tu vida. Escribe eso ahí para que no se te olvide. Como esté tu altar, estará tu vida. Si tu altar está apagado, así está tu vida. Si en tu altar hay estorbo, porque no hay oración limpia, porque no hay una oración conforme al corazón de Dios, recuerda lo que dice la palabra, que un corazón contristo y ¿qué? Y humillado no desprecia al Señor. Dios ama cuando nosotros podemos entrar delante de Él como quiera, porque a Dios le sirve todo de ti. A Dios le sirve cuando estás bien, cuando estás mal, cuando estás triste, cuando tienes falta de perdón, cuando tienes amargura, cuando no sabes qué vas a hacer con un asunto. Así mismo, así como estés, así. El Señor ya rasgó el velo del templo. Tienes entrada, tienes acceso a Él. Tienes acceso al Señor. ¿Por qué desperdicias eso? ¿Sabes que el velo del Antiguo Testamento que estaba en el templo no era un velo simple? Ese velo medía casi 4 pies de alto. Estuve estudiando sobre el velo y yo dije, Dios mío, si entendiéramos lo que ya tú hiciste, que me dio entrada a tu presencia. Si entendiéramos que ya ese velo fue rasgado y que yo tan solo con decir Señor Jesús y quedarme quieta en su presencia. Aprende a hablar con Dios. Lo que te duele, háblalo con Dios. Lo que no entiendes, háblalo con Dios. Deja de estar llamando a la gente para que te resuelva. El rey David no llamó a nadie. Él llamó a Jehová su Dios. Señor, ¿será que tomaré Keila? 3 veces se detuvo el rey David, siendo el rey de Israel, pudiendo haber tomado la decisión de salir corriendo y entrarle a espada limpia a toda esa gente. Él se detuvo. ¿Tú te detienes cuando tienes que tomar una decisión? ¿De verdad? ¿Te detienes cuando tienes que ir a un lugar y no sabes, no sientes paz en tu corazón, pero aún así vas? Me llama la atención que el rey David no hacía esas cosas. Él consultaba al Señor su Dios. Mira Jabes, Primera de Crónicas, capítulo 4, desde el verso 9 al 10. Mira aquí. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel. Había un dictamen sobre él. Había una palabra de maldición sobre Jabes. Significa dolor y hacedor de tristeza su nombre. Y me llama la atención que había ya un dictamen. Por cuanto lo di a la luz en dolor, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, sin importarle a Jabes lo que decía la madre, lo que significaba su nombre, que no era linaje de Israel, que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Sin importarle eso a Jabes, él dijo, invoqué a Jehová, al Dios de Israel. Escucha, diciendo, oh, si me dieres bendición. Lo primero, él tuvo 4 pedidos en su oración. Y estudiando la oración de Jabes entendí tantas cosas. Suplicó por una bendición.
Alguien que no era descendiente de Israel, alguien que tenía un nombre que ya estaba maldecido, alguien que parecía que no tenía esperanza. No importa lo que parezca que tú no tengas esperanza, no importa lo que otros digan que tú eres, no importa el dictamen que nadie te dio. Si tú orares delante del Señor tu Dios y humillares tu rostro delante del Señor, ten por seguro de que vas a tener respuesta. Porque si algo tiene el Señor es que está atento a la voz de sus hijos. Lo sé yo, que lo he encontrado en un hospital conmigo. Es que yo he caminado con Él. Yo no vengo a hablarte de lo que otros, yo vengo a hablarte de la oración, porque la oración a mí me ha dado respuesta. Porque la oración a mí me ha encaminado, porque la oración me ha hecho escuchar a Dios, porque la oración me ha hecho conocer su voz, porque la oración me ha dado respuesta cuando parecía que no había esperanza. Lo he vivido tantas veces. Dice Jabes: oh, si me dieres bendición. La primera oración de Jabes: si me dieras bendición. La segunda oración: si ensanchares mi territorio. Aleluya. Segunda bendición: pidió ensanchamiento, pidió crecimiento, pidió bendición. No registra ahí que Jabes hizo nada. Lo único que registra es que oró. Eso fue lo primero que hizo él: orar. Antes que viniera todo, orar. Si ensanchares mi territorio. 3. Y si tu mano estuviere conmigo. My God. Qué oración tan corta, tan poderosa y tan llena de Dios. Si tu mano estuviere conmigo. Escuche. 4. Y me libraras del mal. Dios mío, para que no me dañe. Subraya esto ahora en tu Biblia. Mira aquí. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. 4 cosas le pidió Jabes al Señor. No dice que Jabes ahí buscó al intendente, buscó al superprofeta, que si fue a ver al pastor, que si fue que llamó un mensaje de WhatsApp al rey para que le ayudara. No. Alguien que no tenía esperanza. Alguien que su nombre ya le estaba diciendo: tú no eres linaje de Israel. Ahora el pueblo de Israel es una cosa y toda la humanidad es otra, ¿verdad? No. Antes, el que no era linaje de Israel, hermano, no tenía el derecho de ser pueblo de Dios. No tenía ese derecho. Jabes no tenía el derecho de ser el pueblo de Dios. De hecho, hoy por hoy, tú te acercas a un judío y se cree mejor a los demás. Hoy por hoy. A los cristianos, los judíos los escupen porque dicen que nosotros idolatramos a Jesús. Estudie para que usted entienda. Para un judío o para un israelita, ser Israel era algo supremo. Y Jabes no tenía eso. Jabes no tenía nada que ver con Israel. Él era de los cananeos. Para que entienda su linaje. No tenía esperanza. Y para colmo le ponen un nombre de maldición. Pero todo cambió con una oración. Todo cambió con una oración, porque la oración es el medio por el cual, escucha, la oración es el medio por el cual usted certeramente puede ser dirigido por el Espíritu Santo. La oración es la gota en la roca. La oración es la bandaria que tumba la pared, que de muchas maneras hay gente que quiere cambiar a otros con sus palabras. Hay gente que quiere cambiar a otros con sus actos. Hay gente que quiere cambiar a otros con su manera de ser. Pero no logra nada. ¿Sabes por qué? Porque no es con tus fuerzas, sino con las del Señor. No es como tú, no es con ejército ni con espadas, sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor hoy. Nos vamos a Primera de Pedro. Perdón, nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 6. Escuche bien. Me llama tanto la atención. Jabes entendió dónde estaba su bendición. Y su bendición estaba, ¿sabe dónde? En la oración. Vine a hablarte de algo tan sencillo hoy como es la oración. Lo entendí a través de leer la oración de Jabes y dije: oh my God, ¿por qué no entendí esto antes? ¿Por qué no entendemos nosotros que solo necesitamos hablar contigo? No, tú no necesitas que te respalde nadie, ni necesitas la cobertura de nadie para tú tener bendición. No. Tú tienes bendición a través de tu oración con el Espíritu Santo. Dios en este tiempo se está revelando a gente desconocida, a gente que nadie conoce en la tierra.
pero el cielo sí la conoce en su intimidad. Dios en este tiempo se está revelando a gente que no está en las plataformas, ni tienen muchos likes, ni son muy conocidos, pero son gente que el cielo las conoce en la intimidad. El cielo te conoce cuando tú estás en lo oculto. No hay nada más poderoso, escucha esto, que estar a solas con Dios. No hay nada más poderoso para que tu oración sea respondida que aprendas a quietarte en el Espíritu. ¿Sabes por qué muchas veces nuestra oración no es respondida? ¿Quieres que te diga por qué? Porque una de los estorbos de nuestras oraciones es que cuando estamos pasando por un pequeño problema o por una circunstancia o una prueba, todo el mundo se entera de nuestra prueba y con el único que no hablamos es con el Señor. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero me llama la atención, ahí no para. No, ahí no para. No, ahí no para. Vamos a ver al Señor dando cátedra en la oración. Ay, Dios mío, me encantaba el Señor diciéndole a los discípulos, ¿por qué duermen? ¿Por qué no velan? Y él en el huerto de Getsemaní, listo ya para pasar a la cruz. Dios mío. Mira el Señor diciendo en Mateo capítulo 7. Mira aquí, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí hay 3 claves. Dando cátedra al Señor aquí. 3 claves tienes aquí. Mira, pedid para que se te dé. Busca para que halles. Y llama para que se te abra la puerta. Dios mío. Y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Dios mío santo. Pero también dice la Escritura que el Señor Jesús salía de mañana, muy temprano, siendo Él el Dios de la tierra. Oh my God. Nos dio una enseñanza sobre la oración poderosa. ¿Sabes por qué yo nunca ando corriendo detrás de nadie que me imponga la mano? 1, porque es delicado que cualquiera te imponga la mano. Y 2, es porque cuando Dios te lleva a ti a un crecimiento y a una madurez, no andas corriendo detrás de nadie, aprendes a tener tu intimidad. Otra vez, prepara tu altar, prepara leña para tu altar y otra vez te pregunto, ¿cómo está tu altar? Porque como esté tu altar, estará tu vida, tu casa y todo lo demás. Si tú eres una persona casada, tenga tiempo de oración con su marido o con su esposa. Tenga tiempo de oración con su esposa y con su esposo. Es importante que un matrimonio tenga unidad espiritual y estén los dos en un mismo espíritu. Dios mío, mira aquí Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 7. No, mira esto. Por nada. Subraya eso en tu Biblia. Dice por nada. Escribe eso ahí, espérate. Yo tengo que escribir eso. Dice por nada. Dice por nada estéis afanosos. Dice por nada. No, es que no tengo trabajo, que no tengo dinero, que estoy en deuda, que el marido se fue, que el otro me dejó, que... ¡Ey! Por nada. Dice por nada. Dios mío santo. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias o conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? No, que me venga el profeta y que me guíe, que venga el pastor y que ore por mí, que me eche aceite. En toda oración y ruego. ¿Dónde dice ahí que tú tienes que estar, que ore por ti no sé quién, que te imponga la mano no sé quién? En tiempos en que hay tanta falsa doctrina, en tiempos tan altamente proféticos y en tiempos en que hay tanta gente diciendo, dice el Señor, cuando a Él no ha dicho nada, ¿qué hacemos nosotros corriendo detrás de no sé quién para que ore por mí? Cuando yo tengo un velo que se rasgó, que se rompió, el velo medía casi 4 metros de altura y era de ancho como este ancho así. Yo estudié ese tema y me impresionó. El ancho del grosor del velo del templo era como del tamaño de esta mano. Y dice que se rompió. ¿Y sabes por qué se rompió? Porque Él le dijo al Antiguo Testamento, doy acceso, se acabó el continuo sacrificio. Yo soy el continuo sacrificio en este momento ahora. Yo soy el Cordero Pascual.
que va a dar entrada a la humanidad a mi presencia. ¿Qué haces tú perdiendo el tiempo? Dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, escucha, que sobreempuja o sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. No sé, el velo se rasgó, ¿qué hago yo corriendo detrás de nadie para que ore por mí? Y no significa que está mal orar con alguien, porque yo tengo personas con las que yo oro. Por eso es una vez cada no sé qué tiempo. Pero mi oración diaria, mi intimidad diaria, mi levantarme a las 5 o las 4 de la mañana a orar, eso a mí no me lo quita nadie, hermano. Porque sabes lo que te va a fortalecer en el día malo, tu oración. Sabes lo que te va a fortalecer cuando estés llorando, tu oración. Sabes lo que te va a fortalecer en la prueba, tu oración. Sabes lo que te va a fortalecer cuando todos se vayan y te dejen, tu oración. Aleluya. Sabes lo que te va a fortalecer cuando el adversario se levante contra ti, la oración. Sabes lo que te va a fortalecer en el día del dolor desesperado, la oración. Que fue lo que sostuvo a Jesús ay Dios mío, en el camino al Gólgota, la oración del huerto de Getsemaní toda la noche. Dios mío, si dice la palabra que sus gotas eran como sangre. Y que oraba y oraba y oraba sin cesar el Señor. Pero si Él tuvo que orar en el momento difícil, ¿qué queda para ti y para mí? Si lo entendiéramos. Dios mío. Jeremías capítulo 29, verso 11. Te estoy dando citas bíblicas. A mí que nadie venga. Dice el Señor, pero con la Biblia cerrada. A mí muéstrame aquí lo que hay. Que me den enseñanza bíblica. Enséñame lo que dice la Escritura. Basta ya de esas cosas. Deja de guiarte por todo el que dice el Señor. Y deje de repetir todo lo que otros dicen en las redes, dice el Señor. Y deje de decirle amén a todo el que dice el Señor. El que está en la intimidad discierne a qué tiene que decirle amén, a qué no tiene que decirle amén. El que está en intimidad sabe que no toda guerra es señal bíblica. El que está en intimidad sabe cuándo una guerra es señal de tiempos finales y cuándo una guerra no lo es. Ay, Dios mío, ¿qué dijo pastora? Aguas profundas. Eso fue lo que te dije esta mañana. Aguas profundas. La guerra de Israel, de Irán, es cumplimiento bíblico. No es una guerra porque el otro me cayó mal. Es cumplimiento bíblico. Irán es Elán y Persia. No es cualquier cosa la guerra que ha estado aconteciendo, hermano. Entonces, ¿qué hago yo? Como pueblo de Dios, diciéndole amén a todo el que dice el Señor en las redes sociales. No. Cuando a mí me sale gente diciendo, el Señor me dijo, yo lo paso. Pero cuando hay un estudio bíblico, cuando es una prédica, espérate, déjame ver. Porque es Biblia abierta enseñándome a mi espíritu. Es alimento espiritual que me hace crecer. Para conocer los tiempos, el que tiene al Espíritu Santo sabe en qué tiempo estamos. Porque la oración te lo manifiesta. ¡Aleluya! Vine a hablarte de aguas profundas hoy. No es cualquier cosa una persona de oración. Una persona de oración es alguien a quien el enemigo le teme. Porque sabe que tiene revelación de Dios. Sí, Jeremías capítulo 29, verso 12. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis. Y oraréis a mí y yo os oiré. Tienes que entender la palabra. Tienes que entenderla. Dice aquí, me invocaréis. ¿Qué es invocar a Dios? A hablar con Dios. Orar, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué está pasando con tal cosa? Señor, ¿qué está pasando ahora con este asunto? Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosa es esa guerra? Dime, ¿qué cosa es la guerra? Esa guerra es tal cosa. Ese evento es señal. Yo nunca olvido el tiempo de la pandemia. Nunca olvido aquella madrugada que yo estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, la pandemia marca un antes y un después. Nada vuelve a ser igual. Y eso se ha cumplido a cabalidad, porque desde que pasó la pandemia, año 2020, hasta aquí, año 2025, las señales no paran. Cuando no es un acontecimiento en los cielos, eclipse, es en la tierra, terremoto, y cuando no es una guerra, y cuando... Aprende a estar con Dios en lo íntimo y en lo secreto, porque en lo secreto Él te enseña, ¿qué? Sabiduría, dice la Escritura. En lo íntimo y en lo secreto el Señor nos enseña sabiduría. La oración es la que te sostiene. La oración tuya con Dios. Un altar encendido todo el tiempo. Óyeme, me llama tanto la atención que hoy tenemos a creyentes tan light, tan entretenidos en las redes, tan entretenidos en todo lo que dice el Señor. Pero tú le preguntas de doctrina y ellos no saben.
Pero tú le preguntas de su intimidad con Dios y ellos no saben. Me llama tanto la atención eso hoy. Me llama tanto la atención estos creyentes necesitando que llegue alguien nuevo a la iglesia para ellos recibir. Cuando tienen un pastor ahí 24/7 para ellos. Ay, my God. Me llama la atención estos creyentes que tienen que ir a los eventos grandes y que todo el mundo le ponga la mano arriba. Pero no están en la intimidad con Dios para sentir al Espíritu Santo. Pero no están a solas con Dios para escuchar la voz del Señor. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Lo que sostuvo al Señor en el Gólgota camino a ser crucificado fue toda la noche en el Getsemaní orando. Así que yo no sé lo que tú estás pasando justo ahora mismo. No sé lo que estás pasando, no sé lo que estás esperando. No sé qué cosa que tú has hecho tanto para que se resuelva ese asunto, pero no se resuelve. ¿Sabes por qué? Porque ya no tienes que hacer nada. Ya tienes que orar. Quizás tienes que orar. Quizás te falta orar y hablar con Dios sobre ese asunto. Y no hablar con nadie, no llamar a nadie. Apagar la vida, apagar el teléfono, dejar de mandarle mensajitos a todo el mundo para que te diga que... También hay algo importante sobre la oración, para terminar. Hay algo importante sobre la oración que el Espíritu Santo me enseñó. Y me lo enseñó a través del libro de Ezequiel, profeta mayor Ezequiel 37, en las aguas salutíferas. Él me lo enseñó ahí. Él me llevó al río salutífero. Recuerden que el río salutífero fue una visión que tuvo el profeta. No era real, era una visión. Ya, pero este río tenía etapas. Estaba la etapa hasta los tobillos. El profeta después entró hasta la rodilla, después entró hasta los lomos y después el agua lo cubrió. Sabes que si el agua, el río del Espíritu, que es la presencia de Dios, está por los lomos en tu vida y tú empiezas a orar con una persona que tiene el río por los tobillos, esa persona no va a entender lo que tú entiendes, no va a ver lo que tú ves y no va a discernir lo que tú discernes, porque al tú estar hasta los lomos en el río del Espíritu, esto significa crecimiento, madurez, intimidad con Dios, esta persona no tiene lo mismo que tú tienes. Entonces al tú orar con esta persona no va a discernir lo que tú disciernes. Entonces con cualquiera no puedo orar. Cualquiera no puede imponerme las manos a mí para orar por mí, porque si esa persona está practicando un pecado, viene sobre mí su práctica también, influye sobre mí. Dios mío, entienda lo que significa la oración. La oración es la manera certera de Dios, la verdadera, la firme, para que tú puedas ser guiado por el Espíritu. Si yo estoy a nado en el río, significa que yo me cubrí en el Espíritu. Yo estoy abajo y el Espíritu está sobre mí. Entonces yo voy a ver con los ojos del Espíritu. Yo voy a escuchar con los oídos del Espíritu y voy a entender las cosas del Espíritu. Es por eso que la palabra dice en 1 Corintios que el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que tiene el agua por los tobillos y por la rodilla. Que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Porque el que está con el agua a los lomos y el que está con el agua cubierto lleno del Espíritu, este entiende todo lo que es del Espíritu. Ay, Samay, aleluya. Entonces tú tienes que entender. Tú tienes que entender la importancia de la oración. La oración no es cualquier cosa. Todos los días, hermano, a las 5 de la mañana, mi esposo y yo levantamos altar. Hemos entendido como esposos, como pastores, que nos toca a nosotros. ¿Quién sostiene el hogar en el altar? La oración del papá y la mamá. Ah, pero yo soy madre soltera o padre soltero. ¿Quién sostiene la oración? Tú sostienes a tus hijos con tu oración. Tú envías la palabra. El criado del centurión enfermó y tuvo tanta fe el centurión que le dice al Señor, no vaya, no tienes que ir. Tú no tienes que ir, envía la palabra. Ora sobre él, envíale la palabra. Y dice que el Señor envió la palabra y este sanó. Dice el Señor, oye, ¿no ha hallado tanto fe en Israel como en este hombre? My God, por el poder de la palabra sanó. Entonces tú también puedes hacer lo mismo con tus hijos. Porque cuando mis hijas salen de casa, ya yo no tengo control sobre mis hijas, pero la oración que yo envío sobre ellas sí. Pero estoy yo y mi esposo en el altar por mis hijas. Eso sí de eso sí puedo tener control. Aprende a orar, a inundarte en el río y a orar con gente que esté al mismo nivel
en el río que estás tú, para que entiendas lo que tú entiendes y para que ves lo que tú ves, porque el hombre natural está ocupado en que el agua está en los tobillos, el agua está en las rodillas, el hombre natural está ocupado en que, dice el Señor, todo el que dice Señor aquí en las redes, se le conviene. Sí, Dios mío. Hay mucha gente en este tiempo diciendo, dice el Señor, y Él no ha dicho nada. Tenga cuidado, tenga discernimiento. Escucha gente que coge la Biblia y te enseña una palabra bíblica. Escucha esa gente. Escucha gente que te enseñe Biblia. Esas son las gente que tiene que escuchar. Y para conocer los tiempos, necesitas estar con Dios. Y para saber los tiempos, las señales y las sazones, necesitas estar con Dios. Tú eres el único. Tu oración es el que sostiene tu hogar. Tu oración es el que sostiene tu finanza. Tu oración, de la oración parte todo. La oración es como el eje central de la vida del creyente. Como esté tu altar, estará tu vida. Y tu vida significa todo, economía, todo. Como esté tu altar, estará tu vida. Si tu altar está apagado y solo vas al altar cuando te conviene y te acuerdas de Dios, pues ese altar está apagado, mi hermano. Pero si tu altar está encendido, si tu altar es recurrente y tú vas ahí todas las mañanas, todas las madrugadas y todas las noches, tú estás de rodillas delante de Dios, cómprate un cojín. Que te lo compren, te lo aconsejo, y eso lo aconseja a la iglesia. No, yo me compré un cojincito y cuando yo voy a orar, yo lo pongo ahí en la esquinita de mi cama. Ahí me pongo, me postro delante de Dios para que ni me incomode la rodilla. Ahí me pongo todo el tiempo que sea necesario. Como te amo, Señor, pero como me cuesta estar contigo. Aleluya. Aleluya. Te revelé lo que me mostró Dios a mí en Ezequiel 37, Dios mío. Y Él me dijo, quiero que entiendas que el hombre natural, que es el hombre que tiene el agua a los tobillos, que tiene el agua a la rodilla, ese hombre no entiende mis cosas. El hombre natural no entiende lo que yo porto. El hombre natural no ve con mis ojos, ni tiene colirio en sus oídos para escucharme. Pero el hombre que está lleno de mi espíritu. ¿Cómo me lleno del espíritu? Espérate, que el pastor me ponga la mano y me eche 3 pomos de aceite aquí. ¿Dónde dice eso en tu Biblia? Te llenas del espíritu cuando tienes un corazón contristo y humillado. Te llenas del espíritu cuando estás delante de Dios postrado y humillado. Te llenas del espíritu cuando tu oración y tu altar está encendido. Ay, aleluya. Así te llenas del espíritu. Así te llenas del espíritu. La gente llena del espíritu tiene el río de Dios aquí, mira, a los lomos, y tiene el río de Dios a nado. Significa que ya me inundé en su río, que ya conozco la voz de Dios, que Él echa colirio en mis oídos y colirio en mis ojos para que yo vea lo que es del espíritu. Y para que al yo recibirlo, yo hable lo que es del espíritu. Aleluya. Bendito sea Dios. La oración es el eje central de la vida de un creyente. Sin oración no hay comunicación con Dios. Y sin comunicación con Dios no hay revelación de Dios. Y sin revelación yo no puedo estar siendo guiada por el Espíritu Santo. Alaba a Dios si tú quieres esta mañana. Aleluya. Bendito sea su nombre. Prepara leña para el altar. Adora a Dios, levántate en la mañana, pon una adoración. Yo por lo general siempre tengo música instrumental de adoración. Ezequiel 37, mi hermana Yeida. Ezequiel 37, Ezequiel 37. Espérate. Perdón, Ezequiel 47, por favor, las aguas salutíferas. Salutíferas significa aguas que sanan. Entonces, cuando yo entro a ese río, que es el río del Espíritu, que es el Señor, que es su presencia, oh my God, ahí se sanan las heridas, ahí se sana el dolor, ahí se sana el pasado, ahí se escucha a Dios direccionarte cuando estás siendo atacado por las tinieblas. Ahí se escucha al Señor. Ezequiel 47, por favor. Aleluya. Despiértate tú que duermes. Despiértate, despiértate, despiértate tú que duermes. Despiértate. Es tiempo de despertarse porque el Señor viene. Necesitamos estar despiertos. Necesitamos estar velando. Necesitamos estar orando. Necesitamos entender las cosas y los acontecimientos que se están dando en la tierra. Necesitamos guianza del Señor para caminar en mi vida. Para mi negocio, para dirigir la iglesia, para el cristianismo, para conocer la palabra, para guiar mi matrimonio, para guiar mis hijas, para guiar mi hogar. Necesito la oración. Pastor, es que yo he hecho todo para que se resuelva tal problema. Pastora, pero no se resuelve. Para de hacer lo que estás haciendo con tus manos. Para de hacer lo que estás haciendo con tus manos. Para, ya descansa. Quizás lo que tenías que hacer ya lo hiciste, pero sigues enfrascado.
Quizás lo que tenía que hacer ya tú lo hiciste. Y lo que tienes que hacer ahora, ¿sabes qué cosa es? Orar y descansar en el Señor. La oración y el descanso van así, entrelazados. ¿Qué es descansar? Entender de que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a resolver. Descansar es confiar. Oré, se lo entregué a Dios y Él lo hace. ¿En qué tiempo? En el que Él entienda hacerlo. Aleluya. 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 Bendito sea Dios. Dios te ministre con esta palabra hoy. Dios te dé a ti entendimiento a través de la oración. Dios te dé sabiduría a través de... Otra cosa, cuando tú te vayas a tu altar y a tu oración, no me vayas con la mano vacía. Lleva tu Biblia y lleva tu cuaderno. Cómprese un cuaderno para que Dios te hable. ¿De dónde tú crees que salen estas palabras? No, es que yo la copié en internet. No, de internet no se descarga gloria ni presencia de Dios. De internet no se descarga fluir para dar una palabra. No. De internet no se logra eso, hermano. Eso se sale del altar. Anoche el Señor me decía, acuérdate de la palabra de Jabes, acuérdate de la oración de Jabes. Y yo acuérdate de la oración de Jabes, me pongo a leer la oración de Jabes y el Señor me entregó la palabra para entregártela hoy. Y estuve muy ocupada temprano en la mañana, pero yo dije, hoy yo tengo que dar la palabra, porque Él me mandó a darte la palabra sobre la oración de Jabes, sobre la oración. Jabes tenía dictamen de muerte, Jabes no tenía esperanza, él era maldecido, pero Dios dijo que a través de su oración, dice, y Jehová le respondió y le dio lo que pidió. Si se lo dio Jabes, me lo da a mí y te lo da a ti también. Te lo doy a ti también. Entra a tu habitación y a tu altar. Prepara un lugar en tu habitación, en tu casa. En tu habitación. No necesitas 10 metros, 30 metros para eso. Una esquinita al lado de tu cama. Una esquinita al lado de tu cama. Ahí tú puedes hacer tu altar y tu tiempo con Dios. Aprende a caminar con Él y aprende a hablar con Él. Alguien hoy se paró frente a mí. Esto me lo confirmó el Señor hoy en el gimnasio en la mañana. Anoche me habla el Señor, mira la oración de Jabes, tienes que dar la palabra sobre la oración. Mira, acuérdate, preparo mi mensaje para hoy. Y llego al gimnasio y alguien me dice, estoy muy preocupada por mi hijo, estoy muy mal por mi hijo, porque mi hijo está mal, porque no me escucha por más que le hablo, por más que le digo. Le dije, párate. Ella no es cristiana, no sé si es cristiana, sino a mí no me importa. A mí me importa que yo doy lo que yo tengo. Yo le dije, párate, deja de hablar, deja de decirle, no pelees con tu hijo, párate. Es tiempo de orar. Y se quedó mirando y me dice, le dije, es tiempo de orar, párate. Me confirmó en la mañana el Señor lo que yo tenía que entregarte a ti en esta hora. Ay, Dios mío. Yo le dije, párate, ya no pelees con tu hijo. Él no te va a escuchar, no te va a entender con tus palabras. Lo que no hace el obrar y lo que no hace con nuestra fuerza, la oración sí lo hace. Y dijo, wow. Dice, ay, amén, voy a seguir orando. Le dije, ora por tu hijo. Es lo que puedes hacer. La oración es un arma poderosa, hermano. Es la gotera que rompe la roca. Te dejo con esta palabra. La oración es la gotera que rompe la roca. Dice la palabra en una de las parábolas que una anciana se paró ante el juez. Y dice que era tantas veces la que ella iba delante del juez diciéndole, mira este asunto, mire, respóndame. Y el juez no le respondía. La anciana era la gotera sobre la roca. Tanto obstinó al rey que el rey le respondió. ¿Cómo tú crees que si el rey siendo hombre malo le responde? ¿Cómo tú crees que tú que tienes Padre en los cielos no te va a responder a ti? Yo tengo Padre en los cielos y yo he visto responderme a mí el Señor cuando ya no había esperanza, hermano. A mí el Señor a veces me ha llevado a límites que parece el final. Y Él me dice, bueno, ¿ya tú crees que es el final? Sí, Señor. Coge, ahora te doy un nuevo comienzo. Y me responde cuando parece que ya no había esperanza. Ese es tu Dios. Así que levántate en oración. Contra el que te está haciendo la guerra con el otro, con el marido que es borracho, el otro que no responde, la familia que no se convierte, los papeles que no acaban de llegar. Levántate en oración. La oración es la gotera que rompe la roca. La oración es la mandaria que derriba la pared. Sigue orando. Pero llevo 3 meses orando. Sigue orando. La oración es la mandaria que derriba la pared. No hay corazón duro con una oración eficaz y efectiva. ¡Ay! Dice la palabra en el libro de Santiago, la oración del justo, my God, obrando eficazmente puede mucho. Párateme ahí. No es la oración de cualquiera. Párate, empezando, dice esa palabra, la oración de quién, pastora, del justo. Dice, obrando eficazmente puede mucho. Así que levántate a orar. Prepara tu altar, llénalo de leña.
que suba el fuego delante de Dios y entra a su presencia. Ante quejarte y llorarle, empieza a adorar su nombre. Adórale, cántale a tu Dios. Cántale al Señor. Busca una cita bíblica. Dile, Señor, háblame a través de tu palabra. Lee. Empieza a estudiar el libro de los Salmos, libro de Proverbios, libro de Eclesiastés. Entonces son libros de sabiduría y poéticos. No, ya terminaste eso. Ahora estudia todos los evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Léelos y estudia la palabra. Y dile al Espíritu Santo, dame sabiduría para conocerte y entenderte. Aleluya. Aparte que debes congregarte y debes tener un pastor que te enseñe la palabra. Debes tener un pastor que se ocupe de instruirte en la verdad a través de la Biblia. Eso lo dice la Escritura. Todos los jueves en mi iglesia hay estudio bíblico. Ahora estamos estudiando sobre los 3 cielos. Ya vamos a entrar al 2.º cielo. Hay que enseñarle la palabra al pueblo de Dios. Yo estoy enseñando a la iglesia a depender de Dios, a estudiar la palabra, a aprender a orar, a estar con Él. Ellos no dependen de mí, dependen del Señor. Aleluya. Cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, tú no dependes de nada, tú no dependes de nadie. Tú dependes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que te guía en la tierra. Por cuanto tú eres su hijo y has sido sellado, dice el libro de Efesios, para salvación. Aleluya. Te bendigo con esta hermosa palabra, pueblo de Dios. Yo estoy transmitiendo desde Quito, Ecuador. No sé de dónde tú me estás. Ponme ahí desde dónde te congregas, desde dónde tú estás conmigo en este live. Así es, mi hermana amada, la oración es la gotera que rompe la roca. Que no se te olvide esa palabra. Les bendigo en esta mañana, bendiciendo a Estados Unidos de Norteamérica, que sé que está por ahí. Los hermanos aquí de Ecuador, de mi iglesia, también andan por ahí. Dios bendiga a todas las naciones que se han conectado en este en vivo para recibir esta palabra. Nos vemos en una próxima, que el Señor me entregue un nuevo devocional. Bendiciones.